Hola, hola, buenos días chicos, soy el profesor Alejandro de Lucas. En esta ocasión vamos a hacer un video de biofísica, ¿sí? Vamos a trabajar con el primer principio de la termodinámica, ¿sí? El primer principio lo vamos a plantear, ¿sí? Lo vamos a expresar como que la variación de energía interna que tiene un gas va a ser igual a la cantidad de calor, ¿sí? Menos el trabajo. Ahora cuando vayamos desarrollando los ejercicios me voy metiendo en la parte teórica, ¿sí? Les voy a explicar de qué se trata cada uno de estos términos, ¿sí? Y bueno, en primera instancia les dejo un machetito con el cual ustedes van a poder resolver cualquier ciclo, ¿sí? Podemos nosotros trabajar, ¿sí? El gas puede evolucionar a temperatura constante, ¿sí? Sobre una isoterma. Ahí el trabajo lo vamos a calcular con esta expresión, ¿sí? Número de moles por la constante de los gases, por la temperatura, por el logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial, ¿sí? A temperatura constante, la variación de energía interna vale cero, ¿sí? O sea, la energía interna siempre va a depender de la temperatura, ¿sí? Y es una función de estado, o sea, no importa cómo haya sido la evolución del gas, lo único que importa es de dónde sale y hacia dónde llega, ¿sí? De qué temperatura parte y a qué temperatura llega, ¿sí? O sea, yo podría hacer cualquier recorrido, ¿sí? A ver, presión, vamos a suponer presión y volumen, ¿sí? El gas puede ir de A a B, puede evolucionar, ¿sí? En línea recta, por ejemplo, o puede ir haciendo cualquier recorrido, pero la variación de energía interna yendo por cualquier recorrido va a ser la misma, ¿sí? Depende de la temperatura. Entonces, si yo estoy trabajando sobre una isoterma, como la temperatura es constante, ¿sí? La variación de energía interna va a valer cero. Y bueno, valiendo cero la variación de energía interna, el trabajo tiene que ser igual al calor, ¿sí? O sea, todo el calor que entra en el ciclo se va a transformar en trabajo, o todo el trabajo, ¿sí? Se va a transformar en calor, ¿sí? Entonces, suponiendo que la variación de energía interna vale cero, ¿sí? El trabajo pasa sumando y son iguales el calor y el trabajo. Cuando trabajamos, bueno, a presión constante, ¿sí? Sobre una isobara, el trabajo va a ser igual a la presión por la variación del volumen, ¿sí? Lo importante que les voy a decir ahora, que después lo voy a remarcar, siempre que el gas se expanda, ¿sí? El trabajo lo va a hacer el propio gas y de esa forma el trabajo va a ser positivo. Cuando el trabajo es exterior, ¿sí? El trabajo va a ser negativo y el gas se va a comprimir en ese caso, ¿sí? Bueno, teniendo el trabajo lo calculamos haciendo presión por variación de volumen, ¿sí? El calor como número de moles por calor específico de gas a presión constante por la variación de temperatura. Este Cp, ¿sí? Va a depender siempre de si el gas es monoatómico o es diatómico, ¿sí? Si el gas es diatómico, Cp va a valer 7 medios de la constante universal de los gases, ¿sí? 7 medios de 0,082 atmósfera decímetro cúbico sobre grado Kelvin mol. Y si es monoatómico va a valer 5 medios de R, ¿sí? Entonces, el calor lo calculamos, ¿sí? Con esta expresión, la ecuación calorimétrica, ¿sí? El trabajo con esta expresión y la variación de energía interna según el primer principio. Y por último, si trabajamos a volumen constante, ¿sí? El gas no se expande ni se comprime en ese caso, por lo tanto el trabajo va a ser cero, no va a haber trabajo. Y el calor intercambiado lo vamos a calcular con también ecuación calorimétrica, ¿sí? Número de moles, calor específico, ¿sí? A volumen constante por la variación de temperatura. Y Cv también depende de si el gas es monoatómico o diatómico, ¿sí? Bueno, vamos a empezar primero, antes de hacer un ciclo, antes de analizar un ciclo completito, vamos a ver estos ejercicios que suelen aparecer siempre, son muy comunes en los parciales, ¿sí? Acá en realidad me pide que analice también el segundo principio, pero vamos en este caso, como recién estamos empezando, a ver si cumplen estos ciclos, a ver si cumplen el primer principio. Dice así el problema 14 de la guía. En la figura los círculos representan 6 máquinas cíclicas, ¿sí? Que operan entre dos fuentes de temperatura de 800 y 400 grados Kelvin. Las flechas verticales representan intercambios de calor de las fuentes, las horizontales de trabajo con el exterior, ¿sí? Solo una de ellas es posible debido a que no viola ninguno de los principios termodinámicos. Como les dije, nosotros vamos a analizar solamente
el primer principio, ¿sí? Viola o no viola el primer principio, ¿sí? Imagínense una máquina, ¿sí? A la cual estamos entregando calor con alguna fuente, ¿sí? De calor, y bueno, esa máquina a su vez también va a estar liberando calor al ambiente, ¿sí? La fuente caliente va a ser, bueno, donde nosotros, aquella cosa que nosotros con la cual proveemos el calor, imagínense una caldera, la estamos calentando, y la fuente fría va a ser el ambiente, ¿sí? Entonces, estas flechas indican el intercambio de calor, las que están horizontales, el intercambio de trabajo, ¿sí? Fíjense, en esta máquina, ¿sí? Las máquinas me dice que son máquinas cíclicas, o sea que están cumpliendo ciclos. Por lo tanto, ¿cuánto va a valer la energía, la variación de energía interna en cada ciclo? Y bueno, va a valer 0. ¿Por qué? Por eso mismo que yo les decía hoy, ¿sí? Del primer principio de la energía interna, que es una función de estado. O sea, si yo parto en un ciclo, ¿sí? Presión, vamos a poner presión volumen, hago todo un recorrido, ¿sí? Vamos a suponer que hago toda esta evolución, ¿sí? Parto de acá y vuelvo a estar en esta misma posición. O sea, yo acá tengo una determinada temperatura, ¿sí? Esta sería la isoterma que corresponde a este punto. Parto de una temperatura y vuelvo a la misma temperatura. Por lo tanto, si la variación de temperatura fue 0, la variación de energía interna también va a ser 0, ¿sí? Entonces, la variación de energía interna en cualquier ciclo, ¿sí? Cuando el ciclo está completo, va a ser siempre 0. Entonces, teniendo en cuenta que acá la variación de energía interna en todas estas máquinas va a valer 0, ¿sí? Si la variación de energía interna es 0, entonces paso, ¿sí? El trabajo, sumando, el trabajo tiene que ser igual al calor, ¿sí? El calor intercambiado, ¿sí? Tiene que ser igual al trabajo que se presenta en la máquina, ¿sí? Que puede ser positivo, puede entrar o puede salir, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de una máquina frigorífica, el trabajo entra, ¿sí? Nosotros tenemos que enchufarla a la heladera, ¿sí? Gastar energía nosotros para que saque el calor de adentro de la heladera y lo tire al ambiente, ¿sí? Ok, vamos con el primero. Fíjense que están entrando 100 joules de calor y están saliendo 10 joules de calor, ¿sí? O sea que el calor intercambiado son 90 joules. Y el trabajo que produce la máquina, ¿sí? Está saliendo trabajo positivo de 90 joules. ¿Viola el primer principio esta máquina? No, no lo viola. La reglita que yo les voy a dar siempre tiene que ser lo mismo. Todo lo que entra tiene que ser igual a lo que sale, ¿sí? Si entran 100 joules de calor, ¿sí? Y salen 100 joules, ¿sí? 90 y 100. 90 de trabajo, 10 de calor, suman 100, ¿sí? Lo que entra es igual a lo que sale, por lo tanto no está violando el primer principio de la termodinámica, ¿sí? ¿Estará violando el segundo? Bueno, en otro video lo veremos, ¿sí? Ahí vamos a tener que calcular la variación de entropía. Por lo pronto, solamente primer principio, ¿sí? Entonces, entran 100 joules de calor y salen 10, o sea, el calor intercambiado a lo largo de todo el ciclo fue de 90 joules, ¿sí? De más 90 porque el gas está ganando ese calor. Y el trabajo, ¿sí? Lo hace la máquina, ¿sí? Salen 90 joules en forma de trabajo, ¿sí? Ok. El segundo. Entran 100, ¿sí? Entran 200 y salen 100. O sea, entran 100 en forma de calor, 100 en forma de trabajo y salen 100 en forma de calor. Esto está violando el primer principio, ¿sí? Lo que entra, 200 joules de energía, no es igual a lo que sale, que son 100 joules, ¿sí? En esta de acá, entran 100, salen 100, ¿sí? O sea que no estaría violando el primer principio. Lamentablemente esto no puede ocurrir nunca en la práctica, ¿sí? Porque que no haya ninguna pérdida en forma de calor es imposible, ¿sí? Lo vamos a discutir después en el segundo principio. Fíjense que todo el calor que está entrando a la máquina, todo ese calor se está transformando en trabajo, ¿sí? Desde la teoría, bueno, puede ser que sí, pero desde la práctica no es posible. Bueno, acá entra todo, o sea, no está cumpliendo el primer principio, ¿sí? Acá entran 100 y salen 90, están faltando 10 joules, no cumple el primer principio, y acá entran 100 y salen 100, no estaría violando el primer principio, ¿sí? O sea que cumple. Bueno, quiero hacer un ejercicio también de la guía en la página, el ejercicio 38, donde vamos a analizar el ciclo completo, ¿sí? Y ver qué pasa en cada una de las evoluciones. El problema dice así. Ok, un mol de gas
ideal evoluciona cumpliendo el ciclo de la figura. Debería decirme acá si el gas es monoatómico o diatómico, ¿sí? No lo está diciendo, debería decirlo como en todos los problemas, ¿sí? Para ver yo si tengo que trabajar con los calores específicos, ¿sí? Saber cuál usar, si de un monoatómico o de un gas diatómico. En el sentido A, B, C, D, A, B, C, D, A, ¿sí? Todo el ciclo completo. Efectúe el gráfico de presión en función del volumen. Bueno, fíjense que este gráfico es un gráfico de presión en función de la temperatura, ¿sí? No me gusta, lo que vamos a hacer es transformarlo en lo que me piden, que es un gráfico de presión versus volumen. ¿Cómo vamos a ir calculando los distintos volúmenes? Porque yo no los tengo acá, con la ecuación general de los gases ideales, presión por volumen, nRT, ¿sí? Presión por volumen, nRT, y yo quiero saber los volúmenes en cada uno de los puntos, ¿sí? O sea, vamos a ir con A, el volumen en A va a ser igual, ¿sí? A número de moles, decía un mol de un gas 0,082, la constante universal, ¿sí? Atmósfera, decímetro cúbico, sobre grado Kelvin por mol, por la temperatura en A, que son 300 grados Kelvin, dividido la presión, que son 2 atmósferas, ¿de acuerdo? Calculamos el volumen en A, ¿sí? Hacemos 0,082 por 300 dividido 2, me está dando un volumen de 12,3 atmósferas, o decímetros cúbicos, o lo que es lo mismo litros. Yo voy a trabajar en litros, así después todo me queda en la unidad de energía que se trabaja acá, que es la atmósfera litros, ¿sí? Litros, decímetros cúbicos son equivalentes, ¿sí? Vamos con el volumen en B, ¿sí? Va a ser un mol, ¿sí? Por 0,082, todas las unidades, ¿sí? Decímetros cúbicos, grados Kelvin mol, por la temperatura en B es 300 grados también, ¿sí? Es una evolución isotérmica esta, pero la presión aumentó a 4 atmósferas, ¿sí? Ok, ¿qué va a pasar con el volumen? Si la temperatura es constante y se duplica la presión, ¿qué es lo que pasa con el volumen? Y bueno, tiene que disminuir a la mitad, ¿no? O sea que tiene que ser la mitad de este valor. 0,082 por 300, ahora en vez de dividido 2, dividido 4, ¿sí? Me da un volumen en B de 6,15 litros o decímetros cúbicos. Bien, los mismos hacemos con C. Vamos a ver si lo podemos poner así y se vea todo. Me parece que todo no se va a poder ver. Bueno, vamos entonces, voy anotando los datos acá y les voy mostrando, ¿sí? En C, que sabemos, en C la presión se mantiene constante, ¿sí? Pero la temperatura aumenta de 300 Kelvin a 500 Kelvin. O sea, tenemos la misma presión, lo único que vamos a hacer es un cambio acá en la temperatura, ¿sí? Volumen C va a ser igual a 1, un mol por 0,082, atmósfera, decímetro cúbico, grado Kelvin mol, por 500 grados Kelvin, dividido la misma presión, porque estamos trabajando sobre una isobara, ¿sí? A presión constante. 0,082 por 500 dividido 4 me está dando 10,25, ¿sí? Litros va a ser el volumen en C. Y por último, la última evolución, ¿sí? De C a D, ¿sí? En realidad no es la última porque después va de D a, pero yo quiero saber la última, el último volumen. Va a ser a temperatura constante también, ¿sí? O sea, se mantiene la temperatura y la presión disminuye a la mitad, ¿sí? Entonces tenemos volumen en D, dijimos un mol, 0,082, atmósfera, decímetro cúbico, grado Kelvin por mol. La temperatura dijimos que permanecía constante, 500 grados Kelvin, y la presión disminuía de vuelta a 2 atmósferas, ¿sí? Ok. Bueno, hacemos la última cuenta y hacemos el grafiquito, un bosquejo, para orientarnos. Bien, me da 20,5, ¿sí? Volumen de D, 20,5 litros o decímetros cúbicos. Bueno, vamos a hacer el gráfico. Esperen que saca un cachito de esto, así hago un poquito de lugar. Vamos a hacer un gráfico de presión en atmósferas versus volumen en litros, ¿sí? Entonces acá ponemos presión en atmósferas
Acá volumen en litros o en decímetros cúbicos. Bien, la presión oscila entre 2 y 4, así que vamos a hacer 1, 2, 3 y 4 en la escala, ¿sí? Y los volúmenes oscilan entre 6,15 y 20,5, podemos hacer de 5 en 5, ¿sí? 5, 10, 15, 20, ¿sí? Ahí más o menos, ahí tenemos la escala. Vamos a ir anotando los valores. Sabemos que cuando la presión es de 2 atmósferas, el volumen es de 12,3, o sea, 12,3, 2 busco, ¿sí? 12,3 va a ser más o menos por acá, y la presión 2 atmósferas estaría ahí. Este sería el punto A para nosotros, ¿sí? El punto B, entramos con 6,15 litros, presión 4 atmósferas. 6,15, 5, 6, bueno, más o menos por acá. Ahí nos vamos a 4 atmósferas, ¿sí? Este sería el punto B. Y hoy bien dijimos que esa evolución, ¿sí?, de A a B era a temperatura constante, ¿sí? Lo vemos acá en el gráfico. Por lo tanto, esto de acá va a ser una isoterma, ¿sí? Ya podemos dibujar la isoterma, ¿sí? La evolución es de A a B, ¿sí? Todo esto representa a la misma temperatura, temperatura constante. Vamos con el punto C. El punto C está 10,25 litros, 4 atmósferas. 10, 25 litros, 4 atmósferas, más o menos por ahí, ¿sí? Esto era a presión constante, ¿se acuerdan? ¿Sí? Acá tenemos el punto C, o sea, esto es una isobara, ¿sí? Y si tuviéramos a volumen constante se llama isocórica, ¿de acuerdo? Bueno, después, el último punto, 2 atmósferas, 20,5 litros. 20,5 litros, 2 atmósferas, estaría más o menos por acá, ¿sí? Acá estaría el punto D. Y esto también, recuerdan que era a temperatura constante, o sea, acá tengo otra isoterma. Esta es la isoterma de 300 grados Kelvin, ¿sí? 300 eran, sí. Y esta es la isoterma de 500 grados Kelvin, ¿sí? Cualquier punto que esté sobre esta curva va a estar a 500 grados Kelvin, ¿ok? Y bueno, la última evolución también era a presión constante, ¿sí? De D a A. Bueno, fíjense que me quedó un ciclo, ¿sí? Ya les puedo ir contando que el trabajo total realizado por este ciclo va a ser el área encerrada, ¿sí? Después nosotros podemos ir analizando, vamos a ir analizando ahora los signos, ¿sí? ¿Qué pasa con cada cosa en cada evolución? ¿Sí? Tenemos que completar, fíjense, este cuadrito, ¿sí? Yo lo voy a completar acá, así no lo tengo que ir, no lo tengo que escribir, ¿sí? Vamos a ir analizando con esto y vamos a jugar un poquito con las fórmulas que les di en un principio, ¿sí? ¿Dónde están? Bueno, esas las perdí, creo. Bueno, no importa. Acá está. Acá está. Bueno, vamos a empezar, vamos a analizar qué pasa de A a B. Atención, que acá empieza la parte más importante del video, ¿sí? Que es donde aparecen todas las cosas teóricas conceptuales. Bueno, ¿qué pasó de A a B? De A a B estamos trabajando a temperatura constante, ¿sí? O sea que la temperatura no cambia, por lo tanto ya sabemos que la variación de energía interna de A a B, variación de energía interna de gas de A a B vale 0, ¿sí? No cambia la temperatura, no hay cambio en la variación de energía interna. Ahora vamos a analizar qué pasa con el trabajo, ¿sí? Fíjense qué le está pasando al gas. El gas tenía un volumen de 10,25 decímetros cúbicos y se comprimió a 6,15 decímetros cúbicos. O sea, el gas se comprimió, ¿sí? O sea que el trabajo, ¿cómo va a ser? El trabajo es negativo, el trabajo es externo, ¿sí? O sea, al gas lo estamos comprimiendo desde afuera. ¿Cuánto valdría el trabajo? Y bueno, el trabajo sería el área que queda encerrada debajo, ¿sí? Entre A y B, debajo de esta isoterma, ¿sí? Si se quiere calcular, está la fórmula, ¿sí? Que nace de las integrales, ¿sí? Del cálculo de área. Los que estén haciendo matemática, bueno, es la integral definida de A a B, ¿sí? Eso me va a dar el área encerrada debajo de la curva y eso va a ser el trabajo. Pero lo importante conceptualmente es que el trabajo en este caso es negativo porque el gas se está comprimiendo, alguien lo está comprimiendo. Entonces, el trabajo de AB va a ser negativo. La pregunta es cómo va a ser el calor, ¿no es cierto? Y bueno, como les decía hoy,
Si la variación de energía interna, ¿sí?, es 0, el trabajo pasa sumando y ambos son iguales, o sea que el calor también tiene que tener el mismo signo que el trabajo, también es negativo, ¿de acuerdo? Ok, vamos a seguir con la siguiente evolución. De B a C, ¿sí? De B a C, ¿qué podemos decir? Hubo un aumento en la temperatura de 300 a 500. Por lo tanto, la variación de energía interna del gas tiene que aumentar, o sea, es positiva. Ahora bien, ¿el trabajo cómo es? ¿Qué está pasando? Ahora el gas se está expandiendo, ¿sí? Va de 6 y pico, de 6,15 a 10,25 va el volumen del gas. Entonces ahí el gas se está expandiendo, ahí el gas está ejerciendo un trabajo, por lo tanto el trabajo va a ser positivo, ¿sí? ¿Y cómo va a ser la cantidad de calor si el trabajo es positivo, ¿sí? Ajá, ahí cómo determinamos ahí el calor. Sabemos que estamos trabajando a presión constante, ¿sí? El trabajo nos dio positivo. La variación de energía interna nos dio positiva. O sea, yo tengo acá variación de energía interna, calor menos trabajo, ¿sí? Esto es positivo. Esto, si lo paso sumando, ¿sí?, me queda positivo también, ¿no es cierto? Por lo tanto, el calor tiene que ser positivo, ¿de acuerdo? Entonces, calor positivo. Bien, siguiente evolución. Otra isoterma, ¿sí? Pero ahora estamos yendo al revés. La variación de energía interna sí va a valer 0 porque no hay cambio en la temperatura, ¿sí? Pero en este caso el gas se está expandiendo, por lo tanto el trabajo es positivo, ¿sí? Trabajo positivo, por lo tanto, como dijimos, el calor también tiene que ser positivo, ¿sí? Ok, nos falta de D a A, ¿sí? El gas se enfrió de 500 a 300, o sea, bajó la energía interna, ¿sí? Acá la energía interna es negativa. El gas se está comprimiendo, el trabajo va a ser el área de este rectángulo, pero va a ser negativa, ¿sí?, porque el trabajo es externo. Entonces, trabajo negativo, ¿sí? Y por ende, ¿cómo tiene que ser el calor? Bueno, en el mismo análisis de hoy, ¿sí? Yo tengo variación de energía interna negativa, ¿sí? El trabajo, ¿sí? Si el trabajo pasa, vamos a hacer una cosa, vamos primero a pasar el trabajo sumando, ¿sí? Me queda así la expresión. Esto es negativo. ¿El trabajo cómo es? El trabajo también es negativo, por lo tanto, el calor va a ser negativo, ¿de acuerdo? Bien, y ahora para todo el ciclo. Para todo el ciclo, ¿qué podemos decir? La variación de energía interna va a valer 0 porque parte una temperatura y termina en la misma temperatura, o sea que esto vale 0, ¿sí? El trabajo total va a ser el área encerrada, o sea, hay un área encerrada, por lo tanto hay un trabajo y ese trabajo es positivo, ¿sí? Trabajo positivo, por ende, por lo que analizamos hoy, el calor también va a ser positivo, ¿sí? Bueno, chicos, espero que les sirva mi video tutorial, ¿sí? Sigan haciendo problemas, analícenlo, pues muy interesante todo esto. Y bueno, los dejo para el siguiente video, ¿sí? El siguiente video va a ser el segundo principio. Así que, bueno, no olviden suscribirse si no están suscriptos, así no se pierden de nada, ¿sí? Y bueno, hagan comentarios, ¿sí? Hagan sugerencias, estamos esperando, ¿sí? Un saludo grande, chicos. Chau, chau.